Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible, conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos día viernes en la previa del fin de semana. Hacemos, como bien sabes, el póker político. Es viernes y la mesa ya lo sabe, también nuestros contertulios y la diputada también que está junto a nosotros con tertulia. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida, Camila Musante. Primera vez que está en nuestro poder político, ¿eh? Bienvenida. Sí, primera vez contenta y entretenida también. Tengo que decirlo, había visto el programa y tenía muchas ganas de participar de esta dinámica. Muy bien. Y saludos también a Buin y sus alrededores, donde usted representa ahí a ese distrito. Por supuesto, comuna de Buin, San Bernardo, Calera, Paine, toda la provincia del Maipo, de Melipilla y de Talagante. Son 14 comunas. Distrito grande, distrito grande. Saludo grande a todo ese distrito del sur de Santiago. También, hace tiempo que no nos veíamos, a don Roberto Munita, bienvenido también, ¿eh? Sí, mucho tiempo y bueno estar alrededor de una mesa de póker. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Ya vendrá el whiskacho ya, empecemos con agua. Bienvenido, Roberto, ¿eh? A esta conversación diferente también. Muchas gracias. Un poquito más al norte de Buin, don Daniel Melo, ¿cómo está? Bienvenido, diputado del Partido Socialista. Sí, ¿qué tal, Freddy? Gracias por la invitación. Estuve viendo el programa, entretenido. La única vez que he jugado póker, la verdad, es con algunos amigos de la bancada. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. ¿Y qué? No, preguntar quién ganó. ¿Qué apuesta? No. Imagínate el peso, lo que pueden apostar allá. Solo cosas buenas. Buenas cosas para Chile. Me imagino. Sí. Muy bien. Comencemos a abrir las cartas entonces para ir jugando en esta noche de póker político. Diputada Camila Musante, ¿le parece que comencemos con su carta en esta noche? Una carta que marcó la semana. Sí, una carta que marcó la semana. Me imagino. ¿La puedo dar vuelta, cierto? Dé la vuelta nomás. Esta carta se da vuelta casi sola. Espérate, la voy a enganchar bien para que no se me caiga ni se me dé vuelta. Ahí sí. Muy bien, la carta del presidente de la República, Gabriel Boric. Así es, el ¿Por presidente... qué? Y comenzamos también la conversación, diputada, ¿por qué traes la carta del presidente Boric? Por dos motivos, porque voy a tomar la última semana desde el viernes pasado hasta el viernes actual, ¿ya? Ya. Y voy a ir desde lo más reciente hacia los sucesos que ocurrieron el viernes pasado. En primer lugar, a mí me parece muy importante recalcar que el presidente de la República y su rol es gobernar y liderar a un sector político. Yo creo que eso es una tarea y una labor fundamental. Y cuando un presidente asiste a una entrevista como la de la Archi u otra, cada segundo de cada tema que se toca es una decisión política. Vale decir, desde ahí se van a centrar el debate político y se van a abrir conversaciones dentro del mundo parlamentario, de los distintos representantes populares, y se van a instalar temas e ideas. Entonces, cuando la derecha comienza a instalar la figura del perro matapacos y a producir una discusión absurda si alguien usó una polera, no usó una polera, usó un pañuelo, no usó un pañuelo, le gustaba o no le gustaba el perro matapacos, y el presidente hace alusión a ello, a mí me parece que es poner en el centro del debate político lo algo que no está. corresponde. ¿Usted se refiere, diputada, disculpe, a la siguiente declaración que hizo entonces la Archi, el presidente? Por favor. Hubieron violaciones a los derechos humanos y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces, yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir esto está mal, hay que pararlo. Ahora, respecto a los adjetivos, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Diputada, por entender bien puntualmente, ¿qué le molestó a usted esta declaración de Gabriel Boric? ¿Qué fue? Para que abramos el debate en la mesa. Primero decir una cosa, el perro matapacos era un perrito que acompañaba a las protestas y que después con el tiempo falleció. Un perrito que ya no existe, un perrito imaginario, que está en el imaginario colectivo y que no se puede poner al centro del debate político cuando tenemos problemas reales, con personas reales. Y si queremos hablar de los perritos también, pero con los que son reales, de verdad, porque si no, esto puede caer en un debate del tipo, ¿se acuerdan del eslogan de Piñera? ¿Se acabó la fiesta a los delincuentes? Bueno, entonces vamos a pedirle explicaciones a don Graf, ¿no? Como para hacer el comparativo en torno
a las caricaturas o las imágenes de perritos imaginarios. Entonces yo creo que eso como una primera cuestión, pero además se abre todo un debate en torno a si estamos a favor o en contra del perro matapaco, y si queremos hablar del estallido social, yo creo que las preguntas son otras. ¿Estamos a favor o en contra de esas demandas? Muy bien. ¿Y estamos a favor o en contra de priorizarlas o no? Diputado Melo, ¿qué le parece a usted esto que acá, este tema que trae a la mesa la diputada Monzón? O sea, la verdad que el debate que se genera en la opinión pública respecto al perro matapaco, yo creo que está sobredimensionado, la verdad. Acá hay una iconografía en el marco de las protestas sociales, como bien decía la Camila, de un perro que acompañaba además el movimiento estudiantil en determinadas situaciones, que después se transforma como en un ícono, ¿no es cierto?, de las protestas a propósito del estallido social. Yo tampoco fui parte de esa fanaticada que encumbraba a este perro en un verdadero monumento, ¿no es cierto? Yo pensaba en estas cosas cuando tomaba en la antigüedad como los carneros, ¿no es cierto?, los llevaban en andas, no sé, me parecía mucho. Pero de ahí a generar una polémica pública respecto al rol o la función de Carabineros de Chile, sobre todo en el contexto que estamos, a mí me parece que es un despropósito. ¿Se equivoca entonces el presidente de la República con declaraciones como esta? No sé si se equivoca o no, la verdad. Ya, yo no soy quien para juzgarlo. Usted es un diputado. Uno en la vida tiene que tener convicciones, la verdad. Entonces, entrar al debate respecto a si este perro que tiene una iconografía es bueno o es malo desde el punto de vista moral, yo creo que yo no habría entrado a ese debate. Ya creo que es parte de una iconografía de la protesta social, porque los repertorios de acción, además, que tienen las comunidades, ¿no es cierto?, los actores, sí. La verdad es que... Disculpe, diputado, mire, la familia... Es parte como el simbolismo. Las familias se sacaban fotos, ¿no? Esta era una estatua que estaba ahí en el epicentro de todo esto, cerca de la Plaza Italia, en fin, ¿no? Por cierto. Era otro simbolismo que presenta. ¿Y usted qué opina, Roberto, de esto, también como sociólogo de esta polémica que instala el mismo presidente de la República con esta respuesta? Esto tiene mucho que ver con la sociología y sobre todo con la semiótica, que es el estudio de los símbolos, ¿cierto? Porque el perro matapaco era un símbolo. Cuando surgió todo este debate esta semana, que incluso surgió antes de que elogiara el presidente, en el fondo, surgió a propósito del lamentable atentado contra 3 carabineros, ¿cierto?, en el sur, y de cómo las instituciones tienen que defender a carabineros, etcétera. Ahí empezó todo un juicio, digamos, social a cómo ha operado cierto sector de la política en los últimos años. Y ahí empezaron a acordarse, y no solamente el matapaco, estaba también el símbolo ACAP, ¿cierto? Que significa All Caps are Bastards, en miles de partes. Está también una famosa señal que no vamos a decir porque dice mucho carato, pero decía, pero nunca paga, ¿cierto? Me imagino que se acuerdan a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sí, claro, de hecho, en medio del estallido. En medio del estallido, por supuesto, en medio de la protesta social. Pero hubo durante mucho tiempo y durante muchos meses, hubo harto ataque, simbólico por cierto, a carabineros. Y por parte de los que hoy día mismo tienen que gobernar y tienen que partir defendiendo carabineros. Entonces, en ese contexto, a mí me gustó la frase porque es importante que las autoridades del país, el presidente, los ministros, de hecho la ministra Toá también dijo algo muy similar, es bueno que hoy día digan que no festinan con la imagen del matapaco. Yo sé que acá algunos van a decir, no, que no era un perro que mataba pacos. Obvio, nadie está pensando en eso. Pero los símbolos son importantes. La semiótica, eso es lo que nos dice. Los símbolos son importantes. Y si nosotros tenemos un símbolo que representa una figura tan iconoclasta, tan anti-carabineros, eso le hace mal a la institución y le hace mal a la sociedad. Sí. Ahora el punto, me imagino, diputada Musante, usted lo habla de lo político, ¿no? Sí, desde lo político. ¿Qué significa esta frase del presidente, no? Porque todas estas figuras surgieron hasta el sexy, ¿cómo se llama este sexy Spider-Man? Sensual Spider-Man. La tía Pikachu, el Capitán América, el perro. Ahí está el real, está el imaginario que dice la cabeza. Oye, pero sí, yo... para terminar la idea nomás... Se me olvidan Alcamán, que viene del sur, los Avengers chilenos. Acuérdense ustedes que incluso el perro matapaco llegó a tener un mausoleo a la salida de Plaza Italia, que después lo eliminaron, ¿cierto? Pero en una de las salidas que estaba interrumpida, ahí había un monumento, y efectivamente la gente se sacaba fotos. Yo quiero hablar de los símbolos precisamente, y si queremos tratar el estallido social, a mí me parece que un símbolo importante sería decir, bueno, ¿dónde ponemos la prioridad a propósito de las legítimas demandas que se levantaron por las manifestaciones ciudadanas? ¿Se van a priorizar? Porque acá también hubo un discurso, primeramente del presidente, donde dijo muy claramente
El foco tiene que estar en la reforma de pensiones, el foco tiene que estar en salud, en educación. Y el día viernes de la semana pasada, el foco pareció cambiar, porque el presidente luego dice, no, el foco debe estar en las reformas del sistema político. Entonces, yo creo que efectivamente hay símbolos que son importantes, que hay que también saber leerlos dentro de la política, y una señal tan clara como dentro del marco de la nada decir que son las reformas del sistema político las que hoy día van a tener una prioridad en el país, a mí me parece que es una renuncia hacia demandas ciudadanas que hoy día todavía no se resuelven y que yo espero como parlamentaria, y por lo menos sí tengo claridad de que ahí hay una prioridad para Chile, podamos avanzar en ello. Y solo para terminar, estoy convencida que las sociedades que son menos desiguales son también más seguras, pero si vamos a hablar de seguridad, no pongamos en el centro del debate político al perro matapacos, que nada tiene que ver, así como tampoco lo tiene Don Graf, sino que pongamos las reformas que se requieren al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la eficiencia de Carabineros y hacer más eficaz la persecución del delito por parte del Estado. A ver si la entiendo, diputada. ¿A usted lo que le molesta entonces son los repentinos cambios de opinión que ha tenido el presidente Boric? Dígame, pero respóndamelo con la siguiente carta que queremos proponer a raíz de esta carta que usted, diputada Musante, que es la ruleta del poder. Proponemos esta ruleta del poder entre Gabriel Boric, del peinado de la izquierda, al Gabriel Boric del peinado de la derecha. No es que uno esté más a la izquierda, otro más a la derecha, sino que solamente quedaron así en la pantalla, ¿no? Depende de la perspectiva. Pero depende de la perspectiva. Oye, porque el diputado versus el presidente, en el fondo. Ha sido muy comentado el potencial cambio de opinión que ha tenido el presidente Gabriel Boric respecto de muchas cosas que hacía cuando era diputado. Unos dicen que es el sillón de O'Higgins que hace cambiar, pero a esta altura más parece el sillón de Portales que el sillón de O'Higgins en muchos de estos cambios. Y surge un tuit de una persona que fue muy cercana al presidente Boric, porque además fue uno de sus consejeros, ¿no? Que es Patricio Fernández, que pone el día de ayer esto: quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos, citando a Maquiavelo. Algunos pensarán que se estará poniendo maquiavélico el presidente de la República, porque Maquiavelo tenía frases para todo, ¿no? Mal que mal, su libro El Príncipe está lleno de frases, ¿no? Sí, es cierto. Lleno. A ver, hay que entender a Maquiavelo en la lógica del poder, ¿no es cierto? Cómo se administra, cómo se hace más eficiente, cómo se consiguen los objetivos. ¿Ya? Uno puede entender desde allí el tuit, ¿no es cierto?, de Patricio Fernández a propósito del rol del presidente. A lo mejor es una casualidad nomás que se inspiró de repente Patricio Fernández y dijo, voy a escribir este tuit, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que lo importante es lo siguiente. En política, y cuando se gobierna, uno tiene que tomar decisiones, y lamentablemente, cuando uno está en el gobierno, hay un conjunto de contingencias que de alguna forma te van haciendo girar en un momento de un lugar a otro. Lo importante, creo yo, es saber dónde hay que llegar. Esa es la pregunta, ¿dónde hay que llegar? Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno no puede renunciar a avanzar, por ejemplo, en materia de pacto fiscal para redistribuir la riqueza. Eso es una primera cosa. Lo segundo, en materia del sistema, del cambio del sistema de pensiones. Hay que mejorar las pensiones de los chilenos. Es un tema que está ultra debatido en la sociedad chilena y la gente lo espera con urgencia. Pero diputado, disculpe para que abramos la conversación, ¿no? A usted como diputado oficialista, ¿le complican estos cambios de timón del presidente que ha dado en estos 2 años de gobierno? No sé, lo que piensa sobre Piñera, lo que piensa sobre el contrato de SQM ahora, que se lo están otorgando nuevamente a Ponce Lerú y su familia, con SQM, que sigue siendo parte, obviamente, de... Mire, yo compartí... el hecho de tener estado de excepción, que es algo que él dijo se iba a negar. La firma del TPP. Me tocó compartir con el presidente en el primer la periodo... diputada tiene la lista hecha. En el primer periodo parlamentario, la verdad. Y él fue muy crítico respecto a lo que hacíamos nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet. El tiempo nos dio la razón, porque una cosa distinta es con guitarra. Él mismo lo dijo. Y yo tengo la impresión de que él ha ido tomando conciencia en que hay determinadas situaciones que la verdad, que más allá del deseo,
hay una cosa que se llama, en Freud, por ejemplo, el principio de realidad, y uno tiene que ir machacando y trabajando sobre eso. Ya, o sea, usted dice que está bien orientado con Maquiavelo, entonces. Yo creo como que dice Pato Fernández, hay que saber cambiar. Puede ser, pero también es importante... El problema es cuánto y en qué tiempo. Es que el punto es mantener la coherencia respecto a los objetivos. Yo ahí tengo una, no sé si hay diferencia, pero quizás un matiz con lo que menciona Daniel. Estoy de acuerdo que es verdad que otra cosa es con guitarra, y una vez que se asume el gobierno, obviamente hay cuestiones que cambian. En eso también hay que tener criterio de realidad. Pero creo que un cambio de opinión sobre... Estamos hablando de prioridades país, que las pone el propio presidente, nuestra máxima autoridad política, y es muy claro y enfático en decir, y yo concordé con aquella primera declaración, y muchos otros parlamentarios también, incluso hicieron eco y vocería de aquello. Camilo, disculpe que le interrumpa. Pensiones, a usted como salud, diputada... y luego en 48 horas tener un cambio para decir, no, lo cierto es que tiene que estar supeditado a los cambios del sistema político. Ojo. Espera, prometo. Déjeme, me permite hacer una pregunta. Sí, claro. ¿A usted como diputada le está complicando ser un diputado oficialista por estos cambios de opinión del presidente, según usted lo expone acá? A mí me gustaría que existiera claridad de efectivamente cuáles van a ser las prioridades que va a tener el gobierno, y que se puede entender perfectamente que un contexto país pueden poner algunas sobre otras que no se pensaron inicialmente, por ejemplo, cuando se elaboró el programa de gobierno, pero hoy sí me complica que no haya claridad hacia dónde vamos. ¿Es realmente el sistema político la prioridad que va a sostener el gobierno, o se va a poner primeramente la discusión de la reforma de pensiones? ¿Cuál va a ser la prioridad como país y cómo se van a abordar quizás cuestiones que no se pensaron inicialmente dentro de un programa de gobierno para abordar? Quisiera defender al gobierno. Escuchemos a Roberto, después vamos con... Quiero decir dos cosas. Primero, no, lo que el presidente dijo no fue eso, y lo digo con mucho respeto, diputada, por supuesto. Lo que pasa es que también hubo una voltereta, pero quiero explicar bien la voltereta. Porque el presidente, la primera declaración del presidente fue que las reformas políticas iban a venir después de pensiones y después del pacto fiscal. Y después, de hecho, de su mismo sector salieron a pegarle, a criticarlo, digamos, de su mismo sector, del socialismo democrático también, se iban a decir, no, ambas cosas son importantes, y ahí se desdijo, pero no dijo que las reformas políticas van a venir primero y después las reformas sociales, sino que van en caminos paralelos, y a mi juicio es lo correcto, porque un gobierno tiene que ser, cualquier gobierno, cualquier signo político, tiene que ser capaz de mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Y una segunda cosa que quería decir, a mí la verdad es que no me complican los cambios de actitud cuando son moderadores, por así decirlo, del comportamiento. Efectivamente, quizás el sillón de O'Higgins te hace madurar, quizás te hace centrarte, quizás es distinto con guitarra. Mira, si hubiese sido el sillón de carrera, sería distinta la cosa. O de Manuel Rodríguez, no sé, pero es el sillón de O'Higgins, lo queramos o no. El punto no es ese, el punto es que efectivamente el mismo presidente ha hecho otra cosa con guitarra, el mismo presidente se da cuenta de que ideas, posturas, posiciones que él tenía cuando era diputado, hoy día como presidente no las puede hacer. Lo que me complica es lo que va a venir después. Oye, pero espera. Perdón, lo que me complica es lo que va a venir después, Freddy, muy cortito. Porque el día de mañana él va a dejar de ser presidente, no sabemos si va a ser parlamentario o lo que sea, quizás su sector político va a dejar de gobernar, los que creemos en la alternancia del poder sabemos que efectivamente van a pasar a ser oposición, y ahí es la gran pregunta, ¿qué tipo de oposición van a hacer? ¿Van a volver a ser una oposición constructiva o van a ser más moderados? Hay otra frase de Maquiavelo, a propósito, ya que están de moda las frases de Maquiavelo, si es que la está leyendo mucho el príncipe, el presidente, que es que quien se extrema en parecer bueno en un ambiente donde no hay mucha gente buena, termina labrando su propia ruina. Maquiavelo. Sí. Y que tiene que ver también con querer agarrar tanto like y parecer que estáis de acuerdo con todo, o este buenismo que te puede llevar finalmente a quedarte sin nada, porque ni la oposición te va a aplaudir, porque no es el negocio de la oposición, y vas a ir perdiendo a las personas que están alrededor, porque imagínate lo que dice la diputada Musante, cuando el presidente Boric enarbola esta defensa suya, personal, sobre este matapaco, este perro matapaco, echó a la mesa a varias gente alrededor suya, porque sí se sacaron la bolera. No pensó en eso. Entre ellas su ministra del Trabajo y otras personas también, diputadas, incluso parlamentarios, que se quedaron al desnudo con esta propia declaración del presidente de la República, ¿no? Sí, yo creo que eso último quizás es complejo desde el punto de vista simbólico de lo que expresa un determinado ícono, como se ha planteado acá. Pero yo creo que la verdad es que si uno centra el debate en las cosas que son importantes para la ciudadanía, te aseguro que el debate respecto al perro matapaco, la verdad que está en la última de las prioridades. Y yo quisiera volver a propósito de lo último que plantea la Camila. Yo tengo la impresión de que el gobierno
sí tiene una prioridad. Y es clara. Lo primero en la agenda es los temas de seguridad, nos gusta o no. ¿Ya? Y ese es el tema central hoy día en la agenda. ¿Por qué podría no gustarnos? Y segundo, no, porque yo creo que no necesariamente porque no necesariamente era parte de la agenda y del programa del gobierno. ¿Ya? Porque el gobierno tiene que hacerse cargo también de la realidad que ocurre en el país. Y lo segundo, acá alguien pasa colado, pero aquí la derecha se ha opuesto a cada uno de los cambios que implican mover un poco los intereses del gran empresariado, de las AFP, de las ISAPRE. Yo no podría hacer un listado. Y es un comportamiento histórico, yo lo comprendo, lo entiendo, incluso creo que es consecuente con aquello que siempre han defendido. El punto es que el gobierno tiene que insistir ahí. Y tengo la impresión de que con el nuevo pacto fiscal, ¿ya? Porque fíjate que cuando votaron en contra de la reforma tributaria, también votaron en contra de las normas anti-elusión y evasión. O sea, en el fondo para que los grandes empresarios sigan dejando de pagar sus impuestos. Entonces, hay una contradicción. ¿Ya? O sea, por una parte tenemos una agenda que quiere combatir el crimen organizado, pero los delitos de cuello y corbata no. Entonces, mira, pacto fiscal, reforma tributaria, reforma al sistema de pensiones son prioridades. Y los temas de seguridad, y en ese sentido el gobierno yo creo que tiene clara la tarea y el crecimiento económico, porque la primera cuestión que hizo el gobierno fue normalizar la economía. Si teníamos una inflación que no habíamos tenido en 30 años, y yo creo que ahí el ministro Marcel tomó la rienda del asunto y avanzó. Yo creo que son cosas que son importantes. Sí. Ahora, la gente también reacciona en Twitter, ¿eh? Y Twitter es importante para este gobierno. Miren el siguiente tweet. Twitter es importante. Tiene que ver con esta persona de Ediciones Las Tarras y de Mora, se llama esta cuenta. Dice que Boric califica de comida basura el menú de la tercera. Jamás me gustó... La terraza, perdón. Jamás me gustó su mayonesa casera y los chops eran... asqueroso, obviamente es una ironía y una broma, ¿no? Y le respondió el presidente en su cuenta. Sí. Dice, de las mejores mayos caseras de Santiago, ayer y hoy, el chop refrescante como corresponde. O sea, hay cosas que el presidente no ha cambiado. Claro, porque bueno, ese fue un famoso tuit cuando el presidente ya era presidente electo, pero todavía no había asumido, le sacaron una foto, un sábado en la noche, carreteando en la terraza, en Plaza Italia. Sí. El mismo lugar en la terraza. Entonces le sacaron la foto y dije, oye, qué buena que Boris esté viniendo para acá. Él dijo, es que la mayonesa de la terraza es insuperable. Esa fue su frase en ese momento. La terraza, que es un local, además, que compartimos muchos. Ahora disculpen, pero lo maquiavélico, ya volviendo al tuit de Pato Fernández, lo maquiavélico del presidente Boric, en términos políticos, estoy hablando, por supuesto, pragmático si usted quiere, o con altura de miras, y también para otro, o estadista, ¿no? Comenzó cuando se firmó el pacto de Zaguata en noviembre, ¿no? Sí. Sí. Y él pasó por sobre su propio partido político cuando el presidente se sentó en esa mesa, en primera fila, y firmó este pacto que terminó con estos dos plebiscitos, ¿no? Con su nombre y apellido contra su partido. Y eso provocó, por ejemplo, que Sharp renunciara al partido. Y que un gran grupo, un quiebre dentro de Convergencia, justamente por eso. Pero eso es una decisión política importante para el país, no tiene nada que ver con esta visión respecto al perro Matapaco. Llámelo maquiavélico, llámelo estadista, llámelo altura de mira. A mí me parece que hay un punto de inflexión ahí respecto a la autoridad del presidente. Que creo que es correcto que se haya dado una salida institucional a una crisis social. Ahora, bueno, en otra cosa devinieron los procesos constitucionales, pero esa decisión de decir, bueno, demos una salida institucional a una crisis social, creo que también asume cierto grado de responsabilidad, lo hace a título personal porque el partido no estaba de acuerdo y ahí, bueno, se generan todos los otros. Pero solo para cerrar este punto y por qué lo elegí también como personaje de la semana, dos cuestiones, y es que finalmente existen dudas sobre cuáles son las prioridades del presidente, porque él es el que pone en el centro del debate político al perro Matapaco en esta conversación con la Archi, al hablar, explayarse, de hacer estas declaraciones y luego generar una serie de repercusiones. A mí personalmente me parece que no es la discusión que tenemos que abordar ni en materia de seguridad, y si queremos hablar de las legítimas demandas que nos dejaron el estallido, tampoco son las formas de abordarlas. Muy bien. Vamos a la siguiente carta, ¿no? Me acordé del chiste de Groucho Marx, ese cuando dice, estos son mis principios, y si no les gustan, tengo estos otros. Maquiavélico, que es de alguna manera. Roberto Bonito, su carta entonces para seguir este debate, siempre continúa en las casas, las reflexiones ciudadanas. Póngalo nomás, don Roberto, éjale. Seguimos con el gabinete, seguimos con el oficialismo. A mi juicio, el personaje de esta semana fue la ministra del Interior, Carolina Toá. Y fue por una razón, o sea, fue por varias razones, por supuesto, pero fue por una razón sobre todo que yo destaco,
por su respuesta a la crisis de Carabineros, por su respuesta, por su pronta respuesta y, a mi juicio, su certera respuesta a lo que pasó desde, insisto, ya lo dijimos antes, del terrible atentado en Cañete. Ojo con varias cosas, porque, insisto, la política está construida a partir de señales. Pequeñas señales que ella hizo. Fue la primera en llegar al lugar de los hechos. Habló mucho. Por ejemplo, ella el domingo había dicho que iba a ir a Mesa Central de Canal 13 antes de que pasara todo este tema. Esto ahora se pasó el viernes a la noche, la madrugada del viernes pasado. Y ella, a pesar de eso, igual fue a Mesa Central. Actuó bien el gobierno en este sentido, ¿no? Yo creo que actuó bien, y de hecho por eso... Claro. Y lo del deshacerse, el perro matapaco, a mi juicio va en la misma línea, al fondo, aunque a algunos no les guste. A mí me gusta ese gobierno, lo veo más maduro. Y la ministra Toá, en este caso, yo creo que actuó bien. Ojo, y acá voy a ser muy, ¿cómo se dice?, responsable de lo que digo. Yo creo que en estos días, y con esta crisis, entre comillas, la ministra se puede estar jugando la nominación presidencial. Yo creo a ese nivel. Si ella termina ¿cómo se dice?, de gestionar esta crisis que todavía está en avance, aunque ya pasó lo peor, por supuesto, ella hoy día puede tener estatura presidencial. Mire, ¿usted piensa lo mismo? ¿Le gustaría para sus sectores? O sea, yo creo que la ministra Toá ha cumplido un rol no solo en esta materia, sino que desde que asumió le dio un orden increíble al Ministerio del Interior. Se hizo cargo de una agenda que es muy compleja, la verdad. ¿Ya? Y incluso en contra del fuego amigo, la derecha también que radicaliza sus posiciones. A propósito, vamos a conversar más adelante, pero sí, lo que tiene que ver con la derecha como si fuera una sola izquierda también. Hay distintas derechas, hay distintas izquierdas. Bueno, pero esta semana han estado votando todos juntos RUF de una forma que vamos a tener. Vamos a hablar de lo preocupante de esa. Pero creo que sin duda Carolina Toá es una líder que puede cumplir otras tareas también. Sí, ¿por qué no? Interesante la política, como gente que parecía puede renacer o puede volver a brillar como Carolina Toá, porque después del caso CQM, en fin, era una de las figuras que uno daba por otra frase famosa que nos de Groucho Marx, por supuesto, esto que dice que en política no hay muertos, ¿cierto? No hay muertos. Y efectivamente, otra que es muy difícil decirla con todo lo malo que está pasando a la familia Carabineros, pero las crisis también son oportunidades, porque rebarajan el poder. Y efectivamente, algunos lo han hecho mal en esta crisis y otros lo han hecho bien. Y otro como Carolina Toá lo ha hecho bien. Yo creo que lo ha hecho bien. ¿Piensa lo mismo usted? ¿La representaría una figura como Carolina Toá como candidata presidencial? A mí me parece que efectivamente ahora está la disputa. Yo concuerdo con que se está jugando la nominación para la carrera presidencial. Yo creo que todavía ese es un espacio que está abierto. Ahora ella ciertamente ha demostrado un liderazgo importante como ministra del Interior. No le ha tocado fácil ni ha sido sencillo. Ya bien lo decían, ha existido bastantes controversias dentro del propio oficialismo de cómo ha llevado a cabo su liderazgo, pero sin lugar a dudas yo creo que es una ministra que como mujer política también ha sido capaz de demostrar un liderazgo importante y que esto, como decía también, que en este periodo se está jugando ahora la nominación posiblemente a ser candidata presidencial. También. ¿Concuerdo entonces con, hay un equipo, con señor Morita? Freddy, hay un equipo, creo yo. ¿Diputado? En el comité político hay un equipo de ministros que ha estado haciendo la pega. Sí. Ministro Lizalde, en el tema legislativo, la ministra de Defensa, la ministra Carolina Toá. O sea, hay un equipo de liderazgos también emergentes que, sin duda, al menos para el mundo progresista, han jugado un rol en las cosas más complejas, ¿ya? Porque nos hicimos cargo de la agenda más compleja del país, que tiene que ver con los temas de seguridad. O sea, más que hacerse cargo, perdón, quiero ser honesto también, o sea, tal como dije que la ministra Toá podría solventar bien esta crisis, se podría instalar, no es que se han hecho cargo, están tratándose ese cargo, está bien, y yo sé que es un tema complejo, pero no digamos que la agenda de seguridad ya está solucionada en Chile. Si tú miras la agenda legislativa en materia de seguridad, o sea... Hay cosas que se han avanzado, es verdad, pero hay cosas que están al debe. No hay cosas, hay muchas cosas. O sea, uno podría hacer un listado de cada uno de los proyectos de ley, mensajes presidenciales que hemos ido aprobando uno a uno. Todo el refuerzo, por ejemplo, en materia del rol de la Fiscalía, Ministerio Público, el trabajo de las policías. O sea, se ha avanzado mucho. Y yo creo que en eso nadie podría decir que no. La reflexión siempre continúa en sus casas. De eso se trata esta mesa de póker político. Seguimos con su carta, diputado Melo. ¿A quién trae usted? Yo los voy a llevar a otro tema. Ya. Pero muy importante, porque pasó entre medio de todos estos problemas que hay de seguridad,
el Día del Trabajador y Trabajadora pasó un poco en banda. Pero Don David Acuña, presidente de la CUT. Quiero poner a David Acuña, compañero, que además nos recibió en la CUT con la bancada socialista. Tenemos una agenda laboral importante porque queremos reponer en el debate temas de titularidad sindical, negociación ramal, mejora del seguro de cesantía y otras materias. Y David Acuña hizo algunos planteamientos el 1 de mayo que yo creo que tenemos que recoger, que son debates que a ratos, a propósito de las prioridades, quedan como fuera de la órbita. Primero, por ejemplo, el ingreso vital. Si uno pensara cuál es el mínimo social para que las y los chilenos puedan vivir con condiciones mínimas desde el punto de vista económico, bueno, todo señala que debiera ser un sueldo por lo menos de 600.000 pesos hacia arriba. Y lo cifra ahí la CUT. Entonces entra un debate. Y lo segundo, a propósito de cosas que son importantes, ya comenzaron las 40 horas, ¿no es cierto?, su implementación. Hay un acuerdo y un compromiso del gobierno en materia de negociación ramal. O sea, cómo uno fortalece la negociación colectiva y el mundo del trabajo en estas materias. Entonces, los dos planteamientos yo creo que son súper importantes, súper necesarios a propósito de la conmemoración del 1 de mayo, que tengo la impresión de que está bien que el país crezca, estamos a favor de eso, pero ese crecimiento tiene que ir aparejado de un equilibrio entre empleadores y trabajadores, y sin duda todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales, creo que eso ayuda mucho. Mire, el seguro de cesantía, lo último, seguro de cesantía. Los trabajadores, los empleadores les descuentan una vez que despidan a los trabajadores el aporte que hacen, cada vez. Bueno, buscamos que eso se prohíba, o sea, que en el fondo no sea un préstamo, sino que efectivamente sea una contribución por el trabajo, ¿no es cierto? Muy bien, diputado, diputada, don Roberto, vámonos a la otra sección también que se está esperando mucho en las casas, por supuesto. ¿Qué se viene la próxima semana? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Hacia dónde se va a dirigir la agenda política? En periodismo se llama la agenda setting, que son los temas que están en la mesa, los temas que importan en la mesa. Ya pasamos el verso, que fue... El verso ya lo hicimos. Ya lo hicimos rápidamente. Sí, pero si quiere puede volver con el verso cuando quiera. Hacer todo el póker político, pasa de todo acá. Solo cerrar con un tema, y que creo que estos cambios de opinión del presidente en distintas materias, TPP-11, el acuerdo del litio, el gobierno ecologista y las prioridades que parece que no están muy claras, pueden resultar desmoralizantes para algún sector que no tiene claro hoy día cuál es el rumbo y que también complejiza el trabajo político, lo hace más duro Freddy Stock. Perfecto, diputada. Diputado Melo, próxima semana, ¿qué va a estar sobre esta mesa? ¿Tenemos que sacar esta? No, pero vamos a ir carta por carta. Mi carta... Puede sacar la del David y pone la suya ahí encima. Mi nueva carta del futuro que está aquí. Aquí estamos haciendo... Estamos encima. No, pero son cosas que están casi en el presente también. También. Bueno, el presente, la verdad, algunos dicen que no existe, sino que solo hay... O sea, futuro no existe, sino que solo hay presente. ¿No? Ese es para otro póker. Es póker filosófico. Filosófico. Pero bueno, traje un gran amigo, un compañero ministro, Álvaro Elizalde. ¿Es amigo suyo, Álvaro Elizalde? Sí, muy amigo. ¿De la misma corriente? No, somos amigos, compartimos valores, principios, ideas. Son correligionarios. Sí. Pero no de la misma corriente. Y apostamos mucho también por nuevos liderazgos con él. Así que yo creo que, además, a propósito de los presidenciables, sin duda... ¿Usted dice que Álvaro Elizalde debe ser presidencial? Podría perfectamente tener todas las condiciones para ello. ¿Y por qué trae al señor Elizalde al ministro? Porque a él le va a tocar una tarea muy importante a propósito del debate sobre las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Temazo. Ha cumplido, sí. Temazo. El ministro ha cumplido durante todo este tiempo no solo la cosa de la cocina política, que es muchas veces lo que se vea, pero los grandes acuerdos, yo creo que él tiene una tarea importante. Veamos un titular de prensa, ¿no?, que tiene que ver con las RUF. Explicamos a la ciudadanía también qué son las RUF y por qué usted en su casa tiene que estar muy pendiente de lo que se está votando en el Parlamento. Es completamente necesario que se sepa qué son estas reglas del uso de la fuerza que están pasando entre medio de toda la lucha que hay contra la delincuencia y obviamente lo que significó este atentado allá en Cañete, con que ojalá se esclarezca pronto las circunstancias y los asesinos, ¿no?, de estos 3 carabineros, cómo se llegó a ese grado de brutalidad, ¿no? Pero está ocurriendo esto que le decíamos nosotros, que tiene que ver con la justicia militar para las RUF,
¿Qué dice la norma aprobada por la comisión y qué incomodó a la moneda? La indicación se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra. Para ser visada fueron clave los votos de Andrés Joanet, de Amarillos, Miguel Ángel Calixto también, de Demócratas, 14 contra 12 votos. ¿Qué está pasando, diputada? ¿Qué significa la RUF? ¿Por qué esto es tan vital que la ciudadanía, todos nosotros y nosotros sepamos de esto? Son las reglas del uso de la fuerza que van a utilizar los militares para apoyar a Carabineros en ciertas labores que tienen que ver con el orden público. Ahora, a propósito de la votación que se produjo el día de ayer, yo quiero hacer una precisión. El diputado estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo. De acuerdo a lo que establece el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando se modifican atribuciones o competencias de los tribunales, como son las indicaciones que se establecieron, ¿verdad?, que se ingresaron por parte de la derecha para que se pudieran pasar a la justicia militar, ¿verdad?, los casos en que los militares apoyaran dentro de las reglas del uso de la fuerza las labores de Carabineros. Bueno, ya. Hay una modificación a los tribunales y esto tiene que pasar primero por un pronunciamiento de la Corte Suprema. Vale decir, la comisión lo que debió haber hecho es presentar un oficio, enviar un oficio a la Corte Suprema, que la Corte Suprema emita un pronunciamiento dentro de un plazo de 30 días y entonces debatir sobre la admisibilidad o no de aquellas indicaciones. Esto está establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Por lo tanto, hay un trámite que no se cumplió. Diputada, para entender su acápite y ver la gravedad de lo que usted está diciendo, ¿qué es finalmente este uso de la fuerza? ¿Significa entonces que, por ejemplo, un militar usa la fuerza contra un civil y resulta herido, malherido o muerto? ¿Eso no iría a la justicia civil como ahora, sino que volvería a la justicia militar? Mira, ¿lo vería un juzgado militar? Hoy día existe el reglamento, porque esto fue dejado por el presidente Piñera. Esto fue acordado en el gobierno del presidente Piñera en 2020. Y esto existe hoy día. Lo que pasa es que lo que se está buscando es que se establezca a través de una ley, para que tenga mucho más fuerza, ¿ya? Y el problema que tenemos es que la gente piensa y lee estas noticias, es como retrotraer en la historia, ¿no es cierto? Cosas que teníamos ya zanjadas, juzgadas, es como, bueno, volver nuevamente a la justicia militar. Entonces, la verdad es que yo creo que hay un despropósito acá. Ahora, tiene un punto interesante la diputada Musampe, que esto estaría inconstitucional porque no se le consultó a la Corte Suprema para modificación. Pero es súper simple. Quien administra esas reglas es la presidencia de la Cámara. Si ustedes consideran que la presidencia de la Cámara ha incumplido, lo que corresponde es censurar a la mesa, al fondo. Yo no sé si ustedes van a estar dispuestos de la Cámara. No, pero es que estaba confundido. Esta discusión se está dando hoy día entre las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad. Y ahí el presidente de la comisión, que es el diputado Calixto, él declaró admisibles indicaciones que permitían que casos en que se involucraran a militares utilizando la fuerza, ¿verdad?, en apoyo a las labores de Carabineros, pasen a la justicia militar. ¿Eso qué significa? Alterar las atribuciones y competencias de los tribunales. Para que ello ocurra, lo que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso es que se debe escuchar previamente a la Corte Suprema. Ese paso no se cumplió. Está bien, y por eso usted tiene que ir a la presidencia de la Cámara. Lo que se tiene que hacer es recurrir al Tribunal Constitucional porque hubo una omisión dentro de la tramitación legislativa. El gobierno hizo reserva de constitucionalidad. Sí, eso se hace a través de la presidencia de la Cámara. Hizo la reserva de constitucionalidad al gobierno. Estamos en el primer trámite, esto va al segundo trámite, al Senado. Y por lo tanto, bueno, aún existe un espacio para ordenar este debate, tener una buena ley. Sí, aquí nadie se opone a que existan reglas de uso de la fuerza. O sea, yo al menos estoy a favor de que en determinadas situaciones las Fuerzas Armadas cumplan labores de complemento respecto a lo que hace Carabineros de Chile o las policías. Por el estado excepcional que estamos hoy día a propósito de los temas de crimen organizado, inseguridad, etcétera. Pero lo que no puede ocurrir es que la derecha ocupe esto y se aproveche y radicalice la legislación, ¿ya? Con normas como las que estamos conversando ahora. Sí, eso es un problema, es una peligrosidad porque además está al borde y al límite incluso del Estado de Derecho. Oye, escuchemos, me quiero aclarar una cuestión muy cortita. Como decía el diputado, estas reglas empezaron a establecerse y a regularse en el 2020, justo después del estallido social, porque hasta ese minuto no había regulación. Y entonces los mismos militares no sabían bien qué podían hacer, cuándo podían usar los perdigones, cuándo podían usar sus armas de servicio, etcétera. Y es bueno, y ahí yo estoy de acuerdo con el diputado, es bueno que esté regulado al fondo, que los mismos policías y los mismos militares sepan qué pueden hacer y qué pueden no hacer. El problema es cómo. No, y el problema es cuánto, en el fondo. Claro, ¿qué tan lejos se llega? Además,
critican a Freddy, alguien, le pegan un balazo en la cabeza y porque pensó que podía hacerlo. Todas estas normas fueron conversadas incluso con las Fuerzas Armadas, con personeros del Poder Judicial, Ministerio Público, etc. O sea, todo esto había un consenso. O sea, que el problema es la radicalización desde la extrema derecha hasta la derecha tradicional y, lamentablemente, sectores que antes estaban en la centroizquierda y hoy día pololean, ¿no es cierto? Amarillos y demócratas. Amarillos y demócratas con la derecha. Todos allí radicalizando posiciones. Yo creo que esto le hace mal a las instituciones. Es cierto lo que dice el diputado Melo, solo para cerrar el tema de reglas del uso de la fuerza, porque es cierto, está en un reglamento, se requiere que la ley lo establezca de manera clara y certera y simple, porque así son las instrucciones que tienen que recibir los militares en el apoyo del cumplimiento de labores de orden público, pero otra cosa es pasarse de pueblos y decir, bien, que finalmente todas estas causas pueden radicarse dentro de la justicia militar que lo han declarado ex Fuerzas Armadas, a propósito de que existe efectivamente muchas mayores garantías para los propios imputados. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de iniciativas que se instan dentro de este debate, que se está además apurando, ¿verdad?, porque se interrumpió la semana distrital, lo que se ve más que nada es un intento de generar un retroceso democrático en términos de justicia también al calor de una discusión a propósito de una tremenda tragedia. Y eso yo creo, y quiero decirlo con todas sus letras, es aprovechamiento político, me parece, de lo más bajo que hay. Escuchemos lo que dijo al respecto también a raíz de esta comisión conjunta la diputada Orsini. Creo que es tremendamente importante que pueda quedar contenida esta prohibición y lamento que se señale que no pasa, porque pasa. A mí me pasó. Yo me negué, siendo una adolescente, a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon. Entonces sí pasa, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga. Claro, ¿cómo como sociedad vamos a enfrentar problemas como el que señala la diputada Orsini, ¿no? Si hay efectivo, como también se vivió en el estallido social y también se vivió en dictadura y se vivió en democracia. Y se ha vivido muchas veces, ¿no?, cuando se sobreusa la fuerza. Lo hemos vivido, ¿ya? O sea, a propósito del testimonio. Disculpa, que nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a usted en su casa, a un hijo suyo, legítimamente. A propósito del testimonio de la diputada Orsini, ¿ya? O sea, yo recuerdo el año 2011, una movilización por un joven que fue asesinado, Manuel Gutiérrez, si no me equivoco su nombre. A mí me tocó estar en una movilización, ir pasando por una movilización, defender a unos estudiantes y, bueno, Carabineros me detuvo de mala forma y después amenazas de muerte, golpes, o sea, todo tipo de vejámenes. ¿Ya? Nosotros concurrimos a la Corte Interamericana por este caso y otros. ¿En qué época? 2011. Estamos en plena democracia hace rato. Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue el protocolo ahí? Que la justicia, ¿qué pasó con esos carabineros finalmente? No, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Completa impunidad. Claro, entonces, mire, es importante el rol de Carabineros. ¿Ya? Nadie puede estar en contra de aquello, pero tiene que haber un marco. ¿Ya? Y si vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas también a cumplir estas labores, yo creo que es importante también que exista claridad. ¿Ya? Yo creo que en eso no podemos hacer aprovechamiento político y lamentablemente la derecha, en este caso, todas, completas desde la extrema derecha, juega el baile muchas veces de posiciones más ultras que no le hacen bien al debate, porque en el fondo lo que hacen es enlodar una tarea que hoy día es vital para la seguridad de las y los chilenos, con este tipo de posiciones. Freddy. Oye, sí, acá hay harto ataque a la derecha y bueno, yo no quiero ser acá el defensor de la derecha, pero sí quiero sumar puntos para el debate. No, yo considero que si una mayoría, porque hoy día son mayoría en las Comisiones Unidas, considera que la norma es demasiado laxa o demasiado flexible, no sé, y se requiere poner más dureza en la seguridad ciudadana o más foco en la seguridad ciudadana, tienen no solamente el derecho a hacerlo, sino que tienen el deber. Es que no es más laxa. No, pero, o sea, estoy tratando de hacer un análisis en abstracto. No porque la extrema derecha, como dices tú, la derecha tradicional, etcétera, establezcan algo distinto a lo que ofrece el oficialismo, va a ser extremar las posiciones o va a ser radicalizar el discurso. No necesariamente, son opiniones distintas. Y por supuesto es obvio que a ti no te va a gustar esa propuesta, en el fondo. Pero hay gente que sí le gusta y tienen derecho a opinar así. Obvio. No, por ejemplo, yo en el caso de la ley de usurpaciones,
Yo estaba de acuerdo con la ley de usurpación, había que modernizar aquello, pero eso es distinto entregarle a las personas que hagan justicia por sus manos, como el Far West. O sea, ese tipo de cuestiones, la verdad es que yo creo que hay posiciones que extreman los argumentos y le hace muy mal al debate político. Tenemos que hacer una pausa. Para hacer una pausa. Sí, tenemos que hacer una. Pero a la vuelta Ya, vamos con la diputada Musante y vamos con las cartas que faltan de lo que podría marcar la próxima semana la agenda noticiosa. No te vayas de la sintonía. Ya, vamos con las dos cartas que quedan, diputada Musante. Comenzamos con la suya para lo que va a marcar la próxima semana y la idea pendiente que usted también quiere. Sí, breve y sucintamente. Acá hay dos formas de entender la sociedad. O resolvemos los conflictos a los balazos, autotutela, el viejo oeste, o creemos en la justicia como el método de resolución de conflictos en las sociedades modernas. Si no nos gusta cómo funciona la justicia, reformémosla. Reformemos el nombramiento de los ministros, separemos la función jurisdiccional de la administrativa. ¿Y por qué digo esto? Desconfiamos de la justicia naturalmente. Obviamente, si tenemos ministros que han sido nombrados por este señor que está acá. Y que es su carta. Y que es mi carta. Que ya pasó a tener la calidad de imputado. Yo espero que sea noticia la próxima semana porque pase a tener la calidad de formalizado. Y ahí Perfecto. un trabajo importante que se viene de la Fiscalía, porque solamente con esto quiero terminar. En la comisión, que yo soy presidenta del megafraude tributario, declaró una exfuncionaria de Servicio de Impuesto Interno donde dijo que hubieron alertas desoídas el año 2017. Se preparó una querella previamente para que pueda ser presentada por el entonces director del Servicio de Impuesto Interno, Fernando Barraza, y resulta que todo esto termina explotando en 2023. Responsabilidad del señor Hermosilla, hasta el día de hoy no la tenemos, de hecho sigue ejerciendo libremente su profesión. Muy bien. Y del yate saltó a España, porque ¿sí? la arista Factop ahora se está viendo en Así España. es, así es. Don Roberto, su última carta, ¿qué cree usted que va a marcar la próxima semana? Ya, y también, yo también voy a hacer un mismo juego que hizo la Camila. También voy a hacer una pequeña introducción y voy a... Porque acá- está marcando tendencia Sí, la no, diputada porque Musante. me gustó la forma. Porque acá se ha hecho también mucho ataque, etcétera, y se tiende a ridiculizar, ¿cierto? Se tiende a decir que la derecha extrema posiciones, que ¿cómo se dice? Que, ¿cómo fue la palabra que usaste? Que no fue extremar, fue como radicalizar, en el fondo. Sí. Pero yo creo que no hay nada más radicalizado que este momento en el que estamos, lamentablemente, justamente porque sectores que hoy día están en el oficialismo sistemáticamente se negaron a tener una buena agenda de seguridad mientras eran una oposición. Y ese es el punto que yo hacía cuando hablamos de Boric, que mi duda es qué va a pasar cuando vuelvan a ser oposición. Si se van a comportar de nuevo de la misma forma que, acuérdate, robo de madera, lo rechazaron la idea de legislar. Usurpaciones se negaron completamente. No, olvídate del Far West, puede ser una caricatura que nadie está esperando eso. No, pero si eso era. Pero no, es evidente. No, pero tenían muchas otras normas y se negaron a aumentar las penas. Esto le quedan un minuto para terminar. Y en ese mismo sentido, yo creo que un personaje que puede hacer noticia la próxima semana es Javier Macaya. Ya. Por una simple razón. Presidente de la UDI, senador Macaya. Sí, pero no solo de presidente de la UDI, porque es el presidente de la Comisión de Salud, de la Comisión Mixta de Salud, que la próxima semana tiene que sacar el informe de la ley Corta y Sapre. Y acá se nos acabó el tiempo. La próxima semana tenemos que tener un informe de la Comisión Mixta que pueda ir a ambas salas. Y un tremendo desafío que tiene Macaya. En el fondo no es fácil sacar un acuerdo entre estos 10 personajes que integran la mixta. Y por eso yo creo que es el personaje de la próxima semana. ¿Cuánto lo vi ahí? Ahora, para terminar el punto, yo me tengo que hacer cargo de una cuestión que dijo el diputado Melo hace un rato, cuando dijo que la derecha sistemáticamente defiende a los empresarios, etcétera. No, yo quiero decir que no es así. No es así. Si basta ver cómo votan en el Congreso. No, basta ver lo que hizo el gobierno anterior con la PGU. Hoy día los pensionados están recibiendo mejores pensiones gracias a una política pública del gobierno anterior. No necesariamente... ¿Quién podía negarse a ampliar la PGU? Si el punto hoy día es por qué no le quieren tocar nada a la AFP y no quieren avanzar en mejorar las condiciones de las pensiones en Chile. Está en la solidaridad, en el elemento solidario que aplica para algunas cosas, como seguimos, para salvar a la ISAPRE, pero no para la AFP. Y ya tenemos solidaridad. ¿Cómo votaron la reforma tributaria? Eso
el meterle solidaridad y el meterle a PGU. Ahora, la Bachelet también le metió solidaridad, lo reconozco. No, la reforma no le previsional metió. partió con Bachelet. Pero la PGU, que fue una tremenda política pública, fue ese de gobierno anterior. Es de Piñera, es uno de los legados que tiene Piñera y que más le reconocieron cuando se murió. Entonces, por favor, no digas que la derecha está solamente pensando en el empresario y que los ricos sean más ricos. Pero todavía falta avanzar en materia de pensiones. Uno puede mirar el comportamiento histórico, pero a mí lo último, antes, Freddy, solo tenemos que irnos, 10 segundos. Señor Hermosilla, la derecha ha guardado un silencio cómplice, sus amigos cercanos. Y eso es una demostración, de alguna forma, de los tentáculos extendidos de este señor. Me acordé de otro dicho, ya que estamos con los dichos, de Gato Pardo, de Lampidusa. Hay que cambiar para que las cosas no cambien. Para que todo sea igual. Exacto. Gracias, diputado, por haber venido, diputado Melo. Roberto, un agrado haberte nuevamente reencontrado en este Póker Político, a su casa cuando quiera volver. Diputada Musante, también para usted. Salud grande a mi tierra natal, a Buin. Salud grande a Buin también y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Pasa un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente en Vía X, donde reflexionamos sobre el país que estamos construyendo.